Muy buenos días, hermanos. Les saludo en este día, el día del Señor, con mucha alegría. Nos volvemos a reunir para alabar y bendecir su santo nombre. Les invito a escuchar la palabra del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Les invito a orar. Oh Padre eterno, Dios eterno, te alabamos y te adoramos en este día, día del Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar de muy de mañana adorando y bendiciéndote, Señor. Te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, con nuestra familia en este día, y que podamos estar atentos a tu palabra, a escuchar tu voz, a participar, Señor, de las alabanzas y de todo lo que significa estar en adoración a ti. Te rogamos, Señor, que tu presencia santa esté en medio de nosotros en este día. Te lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, los invito ahora a cantar un himno hermoso a nuestro Señor. El himno número 1, a ti, Señor, omnipotente Dios. Tenemos este momento de
de confesión de pecados, en que podemos preparar nuestro corazón, limpiar, poner en nuestra mente todo lo que, y en nuestro corazón sacar afuera todo lo que el Señor no quiere que tengamos. Les invito a escuchar la palabra en el Salmo 51, versículos 1 y 2, lo que nos dice así: ten de mi piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Oremos. Señor y Padre nuestro, nuevamente inclinados ante ti, Señor, con nuestro corazón contrito, humillado ante ti, Señor, reconociendo lo que somos, pecadores ante ti, Señor. Hemos pecado de omisión, hemos pecado de acción, Señor, y te rogamos que tú nos perdones todas nuestras faltas, todos nuestros errores, nuestras negligencias, Señor, nuestra desidia, todo lo que afecta nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser cada día mejores hijos tuyos, y solamente en tu presencia, entregándote, Señor, todas nuestras faltas, y inclinados ante ti, Señor, te rogamos que tú nos perdones por tu amor y por tu misericordia. Sabemos que solamente tú puedes sanar nuestras heridas, limpiar nuestro corazón y dejarlo blanco como la lana. Te rogamos, Señor, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así sea, hermanos, que nosotros con corazón sincero hemos orado al Señor para que Él nos perdone, y así sanarnos a nosotros y a nuestra tierra que tanto lo necesita. Les invito ahora a cantar un hermoso himno, que es el himno Yo escucho buen Jesús, en nuestro himnario el 208. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón que implora tu piedad, soy pecador, ten de mi piedad, dame el llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues va
Nuestra lectura bíblica en el día de hoy está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Les invito a que ustedes abran sus Biblias y sigan la lectura de su palabra. Dice así, subtítulo, Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, encontramos palabras hermosas que nos ayudan a este momento a orar por cada uno de nosotros y por los demás, por nuestro prójimo, por nuestra familia. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardarán nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor eterno, Padre amado, nuevamente inclinado ante tu rostro, Señor, estamos pidiendo que tú puedas sanar nuestra vida, nuestros corazones, especialmente a nosotros, a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos des paz en nuestros corazones, a nuestras familias, a aquellos que están con problemas de salud, de trabajo, Señor, que es tan difícil en esta época y que estamos viviendo, que por tanto tiempo ya estamos sufriendo. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con aquellos que tienen necesidad de trabajo, suplas tú todas sus necesidades, tanto físicas, económicas como de salud. Te ruego, Señor, también en forma muy especial por nuestra iglesia, a lo largo de nuestro país y especialmente nuestra iglesia segunda, el Redentor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos cada uno. En nuestro corazón lo tenemos, Señor. Cada uno de nosotros necesita tanto de ti en este momento para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad y para que confiemos plenamente en tu amor y en tu misericordia. En nuestra comunidad también, donde está inserto nuestro hogar, aquellas dificultades que tienen nuestros hermanos en muchas partes de nuestro país y aquí especialmente los que estamos en la zona metropolitana, que a veces sentimos, Señor, que no tenemos el apoyo para cuidarnos. Señor, por nuestro país también te pedimos. Sabemos, Señor, lo difícil que ha sido todo este tiempo para cada uno de nosotros como ciudadanos y habitantes de este país. Difícil porque hemos tenido que luchar contra una enfermedad desconocida, contra una enfermedad que ha sido tan difícil para cada uno de nosotros. Pero, Señor amado, en tu amor y en tu misericordia, te rogamos que tú sanes a nuestra patria. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que
cada uno de nosotros podamos tener conciencia de lo que significa estar sometidos a la autoridad sanitaria, para que comprendamos lo grave de este virus. Señor, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y nuestra familia. Reprende a aquellos que son porfiados, Señor, que no entienden, que no quieren comprender, Señor, lo que significa el estar contagiando a otras personas, a los mayores, a los menores, Señor, a tanto niño que también está sufriendo por esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, con las autoridades de nuestro país, para que puedan tener sabiduría y puedan dirigirnos con tranquilidad. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a llegar al momento de ofrendar a nuestro Dios de lo mucho que Él nos da. En segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Les invito, hermanos, a que pongamos nuestra mano en nuestro corazón y podamos ofrendar a Dios de lo mucho que Él nos da. Oremos. Señor y Padre nuestro, te rogamos en esta mañana que tú puedas recibir con lo que nosotros con mucha alegría y con nuestro corazón rebosante de gozo podemos entregar a ti una parte de lo mucho que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú recibas estos dineros que son, Señor, de la expresión de nuestro amor y de nuestra fidelidad a ti. Pedimos, Señor, que los hermanos que tienen a cargo en la administración de estos dineros puedan, Señor, administrarlos bien para todas las necesidades de nuestra iglesia. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, ahora les invito a cantar alabanzas al Señor, acompañados por el grupo de alabanza. Cuando veo tus celos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación, siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te
majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso. Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad. Glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso. Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad. Ya hemos cantado, hemos orado, hemos hecho peticiones a nuestro Señor y ahora llega el momento de la edificación para nuestras almas. El sermón de esta mañana está a cargo de nuestro hermano presbítero Mario Basulto Cerda. Y posteriormente al término del sermón vamos a cantar el himno número 272, un hermoso himno, hermano, se llama Sublime Gracia. Y posteriormente a eso vamos a recibir la bendición final. Que el Señor les bendiga y tengan una muy bendecida semana. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión de este día se podría titular La vida sin Cristo y la gracia de Dios. El pasaje que leímos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es de un enorme significado e importancia doctrinal. Habla de pasado y presente, de la antigua vida de los efesios y de la obra que Dios comenzó a hacer en ellos y continuaba realizando en ellos. El mensaje de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es pertinente para nosotros hoy y para los creyentes en Jesucristo en cualquier lugar del mundo. Este es un mensaje doctrinal, por lo tanto, es de particular importancia para cada creyente, porque en esta doctrina están los fundamentos de nuestra fe. Al leer en los versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo le dice a sus destinatarios que antes de ser salvos habían estado muertos en delitos y pecados. A menudo las personas tienen una idea equivocada del pecado. Podrían estar de acuerdo en que un ladrón, un asesino,
un violador, un terrorista, están en la categoría de pecadores, pero creen que esa categoría no les concierne o no es aplicable a ellos. Y me ha tocado ir más de una vez, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, o yo hago el bien, yo hago mucho bien para otras personas, ayudo, muy bien. Incluso hay quienes se ofenden cuando le dicen que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Se ofenden. El pecado es una realidad poderosa en el mundo. Y en la vida de una persona, el pecado puede ganar espacio gradualmente. Al principio, la persona se inquieta por hacer algo que no se siente bien, algo que su conciencia le dice que está mal. La segunda o tercera vez, cuando cede a la misma tentación, es posible que aún sienta que aquello no está bien. Pero llega un momento cuando la reiteración se convierte en una acción que no le causa inquietud o remordimiento alguno. Ya lo realiza por inercia. De joven escuché más de una vez una frase que el pastor Horacio González, era mi pastor en ese tiempo, dirigía a los jóvenes cuando conversaba con ellos, y que no he olvidado. Y esa frase dice: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Él nos hablaba sobre esto, de la importancia de esto. Hermanos, el pecado endurece la conciencia, lo cual no significa que el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, no pueda distinguir entre el bien y el mal, o que no pueda hacer lo bueno de muy distintas maneras, o deba caer en las formas más abyectas de pecado. Pero esa persona que no hace los peores pecados, que hace el bien, que puede reiteradamente hacer cosas buenas, ante Dios es un pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es una condición congénita, es una condición con la cual el hombre nace. ¿Qué hace el pecado? Lo primero que hace el pecado es producir un alejamiento de Dios. El hombre teme acercarse a Dios. Cuando un hombre o una mujer está en pecado, teme acercarse a Dios. Ocurrió en el Edén, cuando Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, se escondieron en medio de los árboles del huerto, pensando ingenuamente que no los vería Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Puede ser también nuestra situación. A veces cometemos pecados y tratamos de escondernos de Dios, o hacer como que no existe y no ha pasado nada, pero Dios está viendo y Dios nos llama, y cuando somos creyentes nos llama por nombre y nos pregunta: ¿dónde estás? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Por qué no vienes a mí? Ocurrió cuando Pedro, sus primeros contactos con el Señor, percibió la divinidad de Jesús. Y su primera reacción fue: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pablo le dice a los efesios: estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Estar muerto espiritualmente es la separación, que hay entre el hombre y Dios a causa del pecado. Un abismo separa a Dios, que es infinitamente santo y justo, del hombre que es pecador. A causa del pecado original de que nos habla Génesis, el hombre nace en una condición de muerte espiritual y permanece en ese estado mientras no reciba la vida espiritual por la unión con Cristo. Y hermanos, este concepto de unión con Cristo es algo muy importante en este mensaje de esta mañana. La unión con Cristo es lo que hace la diferencia, ¿no?, entre un hombre o una mujer que está caminando con el Señor y aquel que no lo está haciendo. Esta unión con Cristo, mientras no reciba el hombre esta unión, esta vida espiritual por la unión con Cristo, sigue en sus pecados. El pastor John Stott, en su libro La Nueva Humanidad, el mensaje de Efesios, dice lo siguiente: la afirmación bíblica acerca del estado de muerte de los no cristianos hace surgir interrogantes en muchos, porque no parece coincidir con los hechos de la experiencia habitual. Muchas personas que no hacen ninguna profesión cristiana y que aún repudian abiertamente a Jesucristo parecen ser más vitales que los demás. Uno tiene el cuerpo vigoroso de un atleta, otro la mente ágil de un erudito, un tercero la personalidad vivaz de una estrella de cine. ¿Debemos decir que tales personas, si Cristo no las ha salvado, están muertas? ¿Qué contesta el pastor Stott? Sí, por cierto, debemos decirlo y lo decimos, porque la esfera que importa por sobre todas las demás cosas, que no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino el alma, no tiene vida. Y se puede ver, están ciegos, dice Stott, para la gloria de Jesucristo, y sordos a la voz del Espíritu Santo. Y más adelante añade, es que la gente que fue creada por Dios y para Dios, ahora está viviendo sin Dios. Ese es el punto. Fuimos creados para tener comunión con el Señor, para vivir con Él, pero el hombre se apartó de Él. Entonces, el hombre está en una situación de enajenado frente a las cosas espirituales. Está ajeno a las cosas espirituales. Vive aparte de Dios, vive separado de Dios a causa de su pecado. El apóstol se refiere a los delitos y pecados en los cuales anduvieron los efesios en otro tiempo. Anduvieron en otro tiempo. Y la palabra andar, leía que en griego designa un estilo de vida que es considerado normal. No les creaba problema a los efesios antes de conocer al Señor, antes que el Señor los llamara. No les creaba ningún problema practicar los pecados en que incurrían, porque para ellos eran normales. La idolatría era normal, la inmoralidad sexual era normal. Dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo, en el sentido espiritual, tiene que ver con un sistema de valores y conductas que se oponen a Dios y a su voluntad. Un mundo que es, como bien sabemos, un mundo que es materialista, un mundo que es egocéntrico, un mundo que es amoral, no cree en valores absolutos, todo es relativo, con frecuencia violento, que vive independiente de Dios y que no desea tener nada que ver con Dios. Déjeme vivir tranquilo, estoy bien, tengo mi dinero,
tengo mis habilidades, quiero desarrollarlas todas y quiero vivir como yo quiera hacer las cosas. No quiero que nadie me controle, no quiero que nadie esté sobre mí, etcétera, etcétera. El hombre no regenerado, espiritualmente muerto, se siente identificado con el mundo en el cual vive. Mundo que no satisface su profundo vacío espiritual y existencial. El hombre, a pesar de todas las cosas que puede alcanzar en la vida, todas las cosas que pueda alcanzar, no logra llenar este vacío, este profundo vacío existencial. ¿Y qué ocurre? El hombre que no logra llenar ni con el dinero, ni con la fama, ni con muchas otras cosas este vacío, comienza a llenar su vida con sustitutos o caminos de evasión de diversa naturaleza, como podrían ser el alcohol, las drogas, el sexo, la adhesión a sectas que promuevan filosofía y prácticas orientales, incluso con el ocultismo, la magia, etc. Es un mundo organizado y dirigido por Satanás, que Pablo designa como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire que engaña y seduce a millones de personas en el mundo con el dinero, la fama, el sexo, las entretenciones y de tantas otras maneras. Conduce a las personas por el camino ancho de que habló Jesucristo, que lleva a la perdición y a la muerte. Y la gente va caminando por ese camino, van entretenidos por ese camino. El hombre natural está espiritualmente muerto y lo que necesita es a alguien con mayúscula capaz de resucitar su espíritu. Los cristianos sabemos bien que sin la ayuda divina el hombre no puede cambiar su inclinación al pecado. Es incapaz el hombre en forma normal, natural, de volverse a Jesucristo si el Espíritu Santo no lo lleva a él. El versículo 3 del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Note que aquí el apóstol se incluye. Nosotros vivimos en otro tiempo. No vivió en la misma condición que los efesios, vivió en otro ambiente. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo apunta a su experiencia antes que Jesucristo lo llamara y lo hiciera nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Él en otro contexto, en un contexto religioso, estaba muerto en delitos y pecados, en un contexto religioso. Estaba ya en Israel, era un fariseo, era un hombre que cuidaba, estaba muy preocupado de la ley, del cumplimiento de la tradición, de los preceptos, pero estaba muerto igualmente en delitos y pecados. Que los efesios, que estaban en otro ambiente, en otra cultura, ¿no es cierto?, pagana, idólatra y con todo esto, pero igualmente muertos en delitos y pecados. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y cuando Pablo habla de la carne, se refiere a la naturaleza humana, egocéntrica y caída. Los deseos de la carne incluyen los malos deseos tanto del cuerpo como de la mente, los pecados visibles,
que ven las demás personas que cometemos, se informan de los que cometemos, y aquellos invisibles, desconocidos para las demás personas, aquellos que ocultamos, pero que no podemos ocultar para Dios, que escudriña la mente y el corazón del ser humano. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por nombre, ¿dónde estás tú? No podemos esconder. En los evangelios vemos cómo Jesucristo denunció la hipocresía de los escribas y de los fariseos y los trató de sepulcros blanqueados que por fuera tenían una apariencia de santidad, pero por dentro estaban llenos de odios y de maldades. Éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Y aquí se refiere a la ira de Dios hacia el pecado. Es la ira que juzga y condena el pecado. La ira de Dios que juzga y condena el pecado. Versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, estas dos palabras marcan, hermanos y hermanas, un punto de inflexión muy importante en la carta. Venía hablando él de esta condición de pecado, de muerte espiritual. Pero dice, pero Dios, punto de inflexión, cambian las cosas. Y Pablo presenta la maravilla del amor divino. De ese amor emana la misericordia, que se relaciona de manera estrecha con la gracia. El amor divino es lo que puso en marcha el plan de salvación, tal como dice el Señor Jesucristo en Juan 3:16, que todos bien conocemos. El doctor David Jeremiah, en su libro Capturados por la Gracia, hace un paralelo interesante entre la misericordia y la gracia de Dios. Dice, la misericordia es Dios reteniendo el castigo que nos merecíamos por derecho. La gracia es Dios no solo reteniendo ese castigo, sino ofreciendo la más preciosa de sus dádivas. La misericordia impide que el cuchillo que Abraham tenía en su mano penetre el corazón de su hijo Isaac. La gracia provee un carnero ahí entre los matorrales para el sacrificio. La misericordia corre a perdonar al hijo pródigo. La gracia hace una fiesta para recibirlo. La misericordia venda las heridas del hombre herido por los ladrones. La gracia cubre el costo de su total recuperación. La misericordia oye el grito del ladrón en la cruz. La gracia promete el paraíso ese mismo día. La misericordia paga la pena de nuestros pecados en la cruz. La gracia pone la justicia de Cristo en sustitución por nuestra maldad. Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La gracia, como sabemos, es la misericordia gratuita e inmerecida de Dios hacia nosotros. Y la salvación, que es la manifestación de la gracia de Dios, nos hizo pasar de muerte a vida
y nos unió a Cristo resucitado. Y esa es la condición del creyente. Esa es su condición, esa es mi condición, si somos creyentes. Nos pasó de muerte a vida y nos unió a Jesucristo. Usted como creyente, yo como creyente, estamos unidos ¿a quién? Estamos unidos a Cristo. Esa es la maravilla. Estamos unidos a Cristo. Cristo mora en nosotros, está con nosotros. En su carta a Tito, Pablo muestra la salvación cristiana en términos de regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Regeneración y renovación por el Espíritu Santo. La obra que Dios hace, la obra de regeneración, ¿no es cierto? Que Dios hace esta vida nueva, nos hace nacer a una vida nueva y nos ayuda a vivir esta vida nueva. Y el apóstol Pedro dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y también dice Pedro, habéis nacido de nuevo por la palabra de Dios. Estamos muertos, pero Dios nos resucitó con Cristo. Éramos esclavos del pecado, pero Dios nos redimió, pagó el precio por nuestra liberación con la sangre preciosa de Jesucristo. El apóstol Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gracia de Dios es la base de la elección, del llamamiento, de la justificación, de la fe, del perdón de los pecados, de la salvación de cada creyente en Jesucristo. La gracia de Dios es la base de todo esto. Al igual que Pablo, los creyentes podemos decir con seguridad, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay ningún mérito humano, ningún mérito mío. Es lo que bueno que yo pueda tener o hacer. No hay nada. ¿Qué mérito mío? La gracia de Dios obrando en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. El pastor John Stott, a quien antes ya cité, dice, salvación es más que perdón. Es liberación de la muerte, la esclavitud y la ira de Dios descrita en los versículos 1 al 3. Más aún, incluye la totalidad, dice Stott, de nuestra vida nueva en Cristo. Nuestra vida nueva en Cristo. Junto con Él nos ha dado vida. Hemos sido exaltados y sentados en los lugares celestiales. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, fíjese, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí hay, nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, no porque Dios vio que a lo mejor yo hacía cosas buenas o porque era muy devoto o era muy religioso, Dios me llamó, no, ninguna de esas cosas. Solamente, ¿no es cierto?, en su soberana voluntad, Él nos eligió, nos llamó, nos justificó, perdonó nuestros pecados, nos santificó, etc.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y cuidado con esto. A través de la fe en Jesucristo recibimos, nos apropiamos de la salvación, que como todo lo que concierne a la salvación, también esa fe es un don que Dios nos otorga en su gracia. La fe es aquella confianza que abre la mano para recibir lo que Dios ofrece en amor. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, solo a Dios la gloria. ¿Le suena conocido? Le repito. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, solo a Dios la gloria. Los 5 pilares de la teología reformada que resumen las verdades fundamentales y no transables, no negociables del Evangelio. Debemos tener presente que la salvación es definitiva desde el momento que se recibe por fe. Usted no pierde la salvación una vez que Dios se la concedió. Dios no da y quita. El Señor se la dio, se la entregó. Si usted es un verdadero creyente, usted es una verdadera creyente en Jesucristo, no pierde su salvación. Pero el proceso de salvación atraviesa 3 etapas, como sabemos. Justificación, algo que ocurrió en el pasado. Santificación, algo que ocurre en el presente, que está ocurriendo mientras estamos con vida. Y la glorificación en el futuro, cuando el Señor nos llama. En el versículo 6, Pablo le dice a los Efesios, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección espiritual del creyente es el resultado de la salvación y de la unión con Jesucristo. Eso es lo que nos confiere vida. Este llamado que Dios nos hizo para darnos vida y esta unión con el Cristo resucitado. La vida nueva, la vida de resurrección implica haber pasado del estado de muerte espiritual a una vida libre del poder y de la esclavitud del pecado. ¿Que no cometemos pecado? Sí, cometemos pecado, pero no somos esclavos del pecado. Y el Espíritu Santo, cuando cometemos pecado, nos lleva y nos tiene que llevar a arrepentimiento. Yo no puedo perseverar y persistir en el pecado en el tiempo, ¿no es cierto? Que no debiera ser. Y debiera confesar mi pecado delante de él. Siempre tenemos esa posibilidad. Usted y yo como creyentes participamos en la victoria de Cristo, ocupando en Cristo y con Cristo una posición victoriosa. Por eso insisto en este mensaje, si hay algo que se le tiene que quedar, es esto, esta unión que usted como una nueva criatura tiene en Cristo, esta unión que usted y yo tenemos en Cristo resucitado. Querido hermano y hermana, todo esto nos mueve a pensar acerca de la posición de privilegio que nuestro Dios nos ha otorgado a los creyentes en el Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo está mirando aquí al futuro, aquel día extraordinario y bendito cuando Jesucristo, el esposo, vendrá por su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17 dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre
con el Señor. Hay un futuro hermoso que Dios tiene reservado para los suyos, lo cual ocurrirá en la consumación de esta era. Las señales de los tiempos, siempre lo digo cuando tengo este privilegio, esta oportunidad de predicar. Las señales de los tiempos parecen indicar que el regreso de Jesucristo es un acontecimiento que se puede ver ya en el horizonte, que será de tremenda bendición y recompensa para la iglesia, pero que también será de juicio para las naciones, para todos aquellos que le rechazaron y escogieron vivir como quisieron, vivir en sus pecados, ajenos a Dios. No me moleste con estas cosas, no me hable de Dios, no me hable de Jesucristo, no me hable del Evangelio. Muy bien, quedan sujetos al juicio de Dios. Y Pablo en el versículo 8 reitera lo que ya ha dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Aquí reitera el apóstol que todo cuanto tiene que ver con la salvación se debe solamente a la gracia de Dios. La gracia hizo posible que Jesucristo viniera a este mundo en tinieblas, contaminado por el pecado. En su segunda carta a los Corintios les dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. La gracia de Dios hace posible que los creyentes, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos andar cada día con Jesucristo y con nuestros altos y bajos, hermanos, con nuestros altos y bajos, todos los tenemos, crecer en santidad. Ninguna obra humana podría haber pagado el precio de nuestra salvación, sino solamente la sangre preciosa y bendita que Jesucristo derramó en la cruz. La salvación no viene del hombre, nunca podría venir del hombre, sino solamente de Dios. Nadie se salva por cumplir normas, preceptos, leyes. Nadie se salva por eso. Solamente se salva por los méritos de Cristo que Él hizo en la cruz. Y en el verso 10 finalmente dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras muestran la realidad del cambio que se ha producido en la vida de un creyente, de aquel que han sido hermanos. Usted no puede seguir siendo el mismo, la misma, antes que no conocía al Señor y ahora. Usted tiene que producir ese cambio, tiene que notar. Lo nota su familia, su círculo más cercano. Lo van a notar sus amigos. Lo van a notar donde trabaja, donde estudia. Qué distinto. Las buenas obras no pueden producir salvación, pero son los frutos y evidencias de nuestra salvación. La carta de Pablo a Tito le dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Queridos hermanos, después de reflexionar acerca del privilegio y la bendición de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él en su soberanía nos escogió y nos llamó para ser parte de su pueblo, ¿qué nos resta hacer? Solo expresarle cada día nuestro amor, nuestra inmensa gratitud y, por cierto, la disposición a compartir
con otros el mensaje del Evangelio para que el Espíritu Santo les haga, los llame, los toque, les haga nacer de nuevo y puedan también venir a Jesucristo. Nosotros tenemos esta misión. Yo no sé quiénes el Señor está llamando. Yo no sé quiénes son los que están escogidos desde la eternidad. Dios lo sabe. Yo lo que tengo que hacer es entregarle el Evangelio, la palabra. Y Dios tocará los corazones de aquellos que Él está llamando. Yo tengo que cumplir la misión, ¿cierto? Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ayudarnos, para sostenernos, para dirigirnos, para bendecirnos. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por este día, por la palabra que hemos recibido, porque sabemos, Señor, que usted nos ha llamado de muerte a vida. Usted nos ha dado este privilegio maravilloso de poder ser llamados sus hijos y ser parte del pueblo suyo. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija y nos oriente cada día para que podamos honrarle y servirle con gratitud y gozo en nuestro corazón. En el nombre bendito de Jesús rogamos todo esto. Amén. Gracias, mi hermano. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Bien, queridos hermanos, un gusto de poder saludarlo después de un tiempo de vacaciones. He vuelto a mis labores. Espero poder seguir compartiendo con ustedes este año de la misma manera que lo hice el año pasado. Lamentablemente, diríamos de la misma manera, porque
seguimos trabajando de manera telemática. Dios mediante, podré compartir la próxima semana el siguiente sermón. El siguiente sermón voy a estar allí compartiéndolo con ustedes. Así que les pido que podamos inclinar nuestros rostros, orar al Señor y pedir su bendición. Señor y Dios, gracias porque hemos podido celebrar este día en nuestros propios hogares, alrededor de nuestra familia, pero también entendiendo que estamos en un mismo espíritu con el resto de nuestros hermanos en Cristo, con el resto de nuestra amada iglesia. Señor, sigue sosteniéndola, sigue sustentándonos con tu palabra, que tu Santo Espíritu siempre nos lleva a buen conocimiento y podamos, Señor, ser también consolados por el mismo Santo Espíritu, pero también con las buenas nuevas del Evangelio, que tenemos que recordárnoslas todos los días, recordarlas también a nuestras familias. Gracias una vez más y te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, pueblo y familia de Dios, ahora y siempre. Amén. Mi abrazo fraterno para cada uno de ustedes.